Bienvenidos fluidómanos, el día de hoy les traigo un nuevo capítulo del curso de mecánica de fluidos y esto lo he llamado conservación de masa. Ya sé que en el capítulo anterior de cinemática de fluidos, cuando hablábamos del teorema de transporte de Reynolds, muchos de los ejemplos que utilicé de conservación de masa, así que no hay mucho que decir en este capítulo, creo que solamente va a ser 2 videos. En este caso, quiero hablarles sobre la importancia que hay de la conservación de masa en el mundo utilizando otros ejemplos, algunos asociados a mecánica de fluidos, otros asociados a temas cotidianos. Recordemos un poco que cuando hablábamos de conservación de masa, todo proviene del teorema de transporte de Reynolds. Teníamos la ecuación de forma en derivadas o una ecuación en forma de integrales. Y que cuando queríamos utilizar el teorema de transporte de Reynolds para encontrar o derivar la conservación de masa, lo que hacíamos es que la propiedad extensiva, es decir, B mayúscula, iba a ser igual a la masa y la propiedad B de minúscula, que es intensiva, iba a ser igual a 1 porque se normalizaba respecto a la masa. Y pues eso iba a abrir campo a las ecuaciones de conservación de masa, donde teníamos algo muy importante, y vuelvo y repito, que la derivada del tiempo, cuando se utilizaba el enfoque del sistema, pues este iba a ser igual a 0 porque siempre se iba a conservar la masa, dando lugar a estas ecuaciones que ustedes ven en esta parte de acá. Algo que quiero rescatar es que siempre utilizamos algo que era velocidad promedio. Eso en el próximo video vamos a hablar qué implicaciones tiene utilizar una velocidad promedio y no el vector de velocidad, como se marca en esta parte de acá. Bueno, por ahora, de importancia, quiero clasificarlas en diferentes aspectos. Por ejemplo, tal vez algunos de ustedes cuando han visto química, hay unas reacciones muy simples. En este caso, por ejemplo, quise ver la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno. Y recordemos algo que dentro de la química hay algo que se llama estequiometría y es prácticamente buscar el balance entre cada uno de los elementos que están reaccionando. Por ejemplo, aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno multiplicado por este 2 serían 4 y acá tenemos 2 átomos de oxígeno y cuando se hace esa reacción prácticamente lo que se tiene es 2 moléculas de agua y eso significa que el balance de la masa entre los elementos que están reaccionando con el resultado tiene que ser igual. En alguna forma más básica de verlo, por ejemplo, es que aquí tenemos 4 partículas de hidrógeno, aquí tenemos 2 partículas de oxígeno y estas al reaccionar, noten que aquí los 2 moléculas de oxígeno son exactamente las mismas que estaban en este lado de la expresión y tenemos las 4 moléculas de hidrógeno tal como se tenía antes de que reaccionara. Y esto es un ejemplo de conservación prácticamente de masa porque el hidrógeno tiene una masa, el oxígeno tiene una masa y entonces asimismo, sea lo que sea que produzca, que en este caso es el agua, pues va a mantener su masa. Un otro ejemplo que a mí me gusta dar sobre conservación en general, también se puede hacer de conservación de masa, es a través de la salud. Cuando una persona, por ejemplo, gana mucho peso. Y este es un ejemplo de conservación. ¿Cómo podemos nosotros plantear esa conservación de masa? Bueno, pues podemos plantear una ecuación sencilla donde tenemos que la ingesta, que vendría siendo los alimentos que ingiere, menos la evacuación, tiene que ser igual a un almacenamiento. Bueno, yo creo que ustedes me entienden cuando hablo de evacuación, quiero decir, pero también quiero que noten acá algo que cuando digo almacenamiento prácticamente es cuando la persona o el sujeto pues va ganando peso, ese almacenamiento se transforma en grasa y pues esa grasa tiene una cantidad de masa que se está almacenando en el cuerpo. Otra cosa interesante es que si ustedes hacen una comparación respecto a esta ecuación con esta ecuación, noten que el volumen de control que se está utilizando es prácticamente el cuerpo del sujeto que se tiene aquí en la evaluación. Y nosotros podíamos también ver de forma temporal, porque este peso tal vez fue con el que se inició, que vendría siendo la condición inicial, y puede evolucionar en el tiempo cada vez que avance o se monitoree 2 o 3 meses. Algo que también quiero utilizar es algo importante acá, y es que la masa se puede transformar en energía y tal vez algunos de ustedes conocen esta ecuación famosa de Einstein y eso significa que cuando hay una conservación de masa también tiene que existir una conservación de energía. Eso lo vamos a ver más adelante en otro capítulo de este curso. Bueno, continuando con algunos ejemplos, por ejemplo, hay otro que me gusta mucho y es la preparación de bebidas.
Seguramente muchos de ustedes han adquirido alguna vez un cóctel, y un cóctel es la mezcla de muchos licores o de jugos. Por ejemplo, en este caso tenemos 50 mililitros de tequila, tenemos 70 mililitros de jugo de tomate, 30 mililitros de jugo de limón y tenemos 30 mililitros de jugo de naranja y una cucharada de miel. Claro, una cucharada de miel se dice una cucharada porque tal vez cuantificar eso en mililitros es difícil, pero tiene un volumen específico que al ser introducidos todos estos dentro de un recipiente, la suma de todos estos mililitros me tiene que dar exactamente igual al total de toda la bebida que se ha preparado. Y eso hace alusión a una conservación de masa. Aunque esas unidades no son en masa, recordemos que existe una relación directa entre la masa y el volumen, ¿no? Que eso vendría siendo la densidad. Y eso pues hace también alusión a lo que es la conservación de masa. Si nosotros quisiéramos evaluar esto, lo que se está sucediendo acá, utilizando esta misma ecuación que tenemos acá, tenemos que identificar qué es lo que se ingresa, que en este caso vendría siendo los ingredientes de la preparación del cóctel, menos el consumo, vendría siendo la persona cada vez que lo está ingiriendo, igual a un almacenamiento, y ese almacenamiento es lo que viene quedando dentro del vaso. Prácticamente vendría siendo este término acá de la ecuación que se tiene acá en esta forma de la ecuación. Y bueno, esto se presenta para todo, ¿no? Por ejemplo, para la cocina o para cualquier otro tipo de licor que se desee preparar o una mezcla de jugos. Todos los elementos que se añaden dentro de un recipiente tienen una masa y esa masa se va a conservar. Entonces eso es algo importante que se tiene que cuantificar siempre que se hace los análisis de conservación de masa. Y otro ejemplo que me gusta a mí mucho mencionar es cuando se habla de control de multitudes, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia se ha visto que algunos almacenes tienen limitado el ingreso de personas. Recordemos que cada persona tiene una masa corporal, es decir, tiene un volumen específico dentro de un espacio. Y si nosotros contamos el número de personas, eso significa que vamos a tener en cuenta cada una de esas masas corporales, ¿cierto? Es decir, entre más personas estén dentro de un espacio, dentro de un almacén, pues mayor masa va a estar dentro de ese almacén, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una conservación de masa, por ejemplo, teniendo en cuenta para un control de multitudes, lo que tenemos que definir es prácticamente son cuántas personas entran en el almacén menos cuántas personas van saliendo del almacén, y pues eso tiene que ser igual al almacenamiento, es decir, al número de personas que se encuentran dentro del almacén para un determinado tiempo. Entonces, si ustedes notan acá, también tenemos la misma expresión de la ecuación, donde el almacenamiento es este término que se tiene acá y los flujos vendrían siendo la contabilidad del número de personas que entran y que van saliendo. Y noten que algo con lo que quiero terminar es que todos esos ejemplos y muchos más ejemplos, comprender cómo esta ecuación, cómo estos flujos, cómo estos almacenamientos es lo que me permite a mí construir una ecuación de conservación de masa. Y esto no solamente se limita a lo que es la mecánica de fluidos, sino que se extiende a muchísimos aspectos de la conservación. Más adelante pues estaremos hablando sobre la conservación de la energía, estaremos hablando sobre la conservación de cantidad de movimiento y algunas implicaciones que se necesitan extra para poder cerrar los elementos de la conservación. Por ahora espero que les haya gustado este ejemplo, todos estos 4 ejemplos que les he dado, que les haya quedado claro que la importancia de tener en cuenta la conservación de masa es vital en todos los estudios que se realicen, especialmente en la mecánica de fluidos. No garantizar una conservación de masa significa que se está perdiendo algo dentro del sistema que se esté evaluando, y eso significa que pueden haber fugas o puede ser que el estudio esté mal hecho, o puede ser que se necesite algo extra para poder cerrar esa conservación, especialmente cuando hablamos de conservación de masa, y pues en algunas disciplinas como la hidrología, la hidráulica tratan de hacer eso. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Por ahora me despido, espero que les haya gustado esos ejemplos de conservación de masa, estos análisis de ejemplo, haciendo una comparación entre la ecuación y estos ejemplos de cotidianidad. Bueno, nos vemos en una próxima.